Cuando muerdes, ¿te pasa que no te chocan los dientes de adelante o que no te chocan los dientes de atrás? ¿Has intentado arrancar un hilo con los dientes de adelante y no puedes porque ni siquiera te chocan? ¿O una pizza que te has intentado meter y te la tienes que poner de lado porque no tienes ese espacio, no puedes cortar con los dientes de adelante o de atrás? Seguramente tengas lo que nosotros denominamos como mordida abierta. Quédate en este vídeo porque te voy a explicar las causas, los tipos y las soluciones de la mordida abierta. Soy la doctora Lucía Palma, ortodoncista exclusiva. Bienvenidos a Avance Dental. Primero tenemos que entender qué es una mordida abierta. Bueno, como ya sabéis, todos los dientes tienen que encajar los de arriba con los de abajo, como una cremallera, como un puzzle. Así están formados los dientes anatómicamente para que encajen de forma perfecta. La mordida abierta es cuando, como su propio nombre indica, la mordida está abierta, es decir, no encajan, que puede ser tanto en la parte de adelante como en la parte posterior, ¿vale? O incluso en todas las partes, que muerdas y que tus dientes no contacten los de arriba con los de abajo. Fácil, eso es una mordida abierta. Ahora os voy a explicar los tipos de mordida abierta que hay, bueno, que en realidad os los acabo de nombrar. Está la mordida abierta anterior, que es cuando los dientes de adelante muerdes, no entran en contacto, o la mordida abierta posterior, es decir, que cuando muerdes son los dientes de atrás los que no están en contacto. ¿Cómo podemos saber si tenemos mordida abierta? Existen varios indicativos. El primero y el más importante, como os he explicado, cuando intentáis morder y veis que vuestros dientes no encajan, que hay distancia entre los dientes de arriba y los de abajo, que no encajan, o en la parte posterior. Otro indicativo que también suele ser bastante común es los mamelones. Los mamelones son aquellos dientes que veis que tienen como pequeñas montañitas en los bordes incisales, arriba y abajo. Estos mamelones son los mamelones dentarios, que en teoría los tenemos unos más pronunciados que otros, que se tienen que ir desgastando según vamos avanzando con los años y con la masticación. Si vosotros veis que realmente tenéis todos los mamelones completamente perfectos, probablemente es porque vuestros dientes de arriba no estén contactando con los dientes de abajo. ¿Por qué existen las mordidas abiertas? Bueno, pues puede ser por dos causas. Una, que suele ser bastante común y es hereditario, ¿vale? Porque las bases óseas de forma genética no están bien, entonces normalmente suelen ser, pues eso, paladares muy estrechitos, que suelen ir acompañados de otro tipo de maloclusiones, es decir, de otro tipo de malas mordidas y demás, ¿vale? Cuando es genético y es hereditario, si se coge de niño se puede solucionar, si se coge de mayor, normalmente hay que someterse a una cirugía ortognática. ¿Cuál es el otro origen que puede causar la mordida abierta? Los malos hábitos. A malos hábitos que se suelen adquirir normalmente durante la niñez, ¿vale? Durante el crecimiento. ¿Cuáles son estos malos hábitos? Chuparse el dedo, bueno, puede ser este o cualquier otro dedo, va a causar la misma mordida abierta. Otro mal hábito que también suele causar la mordida abierta, el uso prolongado de chupete. Ya sabéis que recomendamos como máximo que los bebés tienen que utilizar el chupete hasta los 2 años, siempre que cuando lo alargamos más, tienen mucho más tendencia a deformar su paladar, a deformar todas sus bases óseas y a crear esta mordida abierta. Y tercero y último, la deglución atípica. La deglución atípica es una posición anómala de la lengua, es decir, cuando nosotros tragamos saliva, si desde pequeñitos estamos poniendo la lengua en una posición incorrecta, que en este caso es empujando los dientes anteriores, esto va a hacer que nos deformemos los huesos, sobre todo el paladar, y que de esta forma volvamos a abrir la mordida abierta. ¿Por qué he de corregirme una mordida abierta? Pues bien, os cuento. En la boca nosotros tenemos 32 dientes. Estos 32 dientes están formados anatómicamente y hechos para que utilicemos estos 32 dientes para realizar todas nuestras funciones masticatorias y nuestras funciones orales que realizamos en nuestro día a día. En una mordida abierta, a lo mejor en lugar de estos 32 dientes que estén contactando y haciendo y repartiendo todas estas fuerzas que realizamos en nuestro día a día, a lo mejor son 8 dientes que lo están haciendo, o 10 dientes, o a veces hay incluso 4 dientes, que suelen ser los molares de atrás. ¿Qué pasa en estos casos? Que nos destrozamos esos dientes porque están recibiendo una cantidad de fuerzas que tendría que estar repartido entre 28 dientes más. Estos son los casos que nos vienen a consulta, que son normalmente pacientes jovencitos y que nos traen todas las muelas completamente destrozadas, o con implantes, o que ya las han perdido, o con un montón de desgastes y con endodoncias hechas. ¿Por qué? Porque claro, estas muelas han sufrido muchísimas fuerzas de forma incorrecta y el resto de sus dientes perfectitos, con los mamelones que os comentaba al principio, y no los han usado nunca, sin desgaste y sin nada, pero claro, con toda la parte posterior destrozada. Por lo tanto, arreglar esta situación va a ser darle durabilidad a vuestros dientes y sobre todo salud oral, que ya sabéis que es lo más importante. Y
Por supuestísimo, todo esto va acompañado de estética. ¿Cómo vamos a corregir la mordida abierta? Bien, si el paciente está en crecimiento, con tratamiento de ortopedia pura y dura, que funcionan de maravilla. Aunque el origen sea esquelético, ¿vale? Es decir, aunque el padre y la madre o quien sea lo tenga, se puede corregir. Por eso es tan importante que traigáis a vuestros hijos a consulta para que enseguida lo diagnostiquen y enseguida se pueda corregir. ¿Que se chupa el dedo? Pues habrá que quitarle el hábito de chuparle el dedo. Existen un montón de aparatos con rejillas linguales y demás que van a evitar que el niño se pueda chupar el dedo. ¿Que tiene deglución atípica? Es decir, que tiene lo que os comentaba de que posicionan mal la lengua, pues igual, existen un montón de tratamientos de choque donde el niño no puede meter la lengua y de esta forma va a dejar de deformarse el hueso y vamos a reestructurarlo todo y vamos a poder corregirlo. ¿Sabías que también lo podemos combinar con un logopeda? Los logopedas tienen un montón de ejercicios y un montón de técnicas para ayudar, aparte de, por supuesto, eliminar el hábito y reeducar la lengua, a ayudar a que empiecen, pues eso, a pronunciar bien, porque un dato de interés os quiero comentar es que muchísimos pacientes que tienen mordida abierta cecean. Guys, this comment just came through and I know I've got a lot of new followers on here, so I thought I would address it. I do not take offense to this comment at all. Y no pueden hablar de otra forma porque, claro, no tienen la mordida bien puesta. Otro factor así de interés que es bastante gracioso es que mucha gente escupe al hablar, porque claro, al no ser capaces de cerrar bien la boca, pues se acumula ahí la salivilla y escupen al hablar. La más importante y la más común suelen ser respiradores orales. Como tienen el paladar muy estrechito, no pueden respirar bien, entonces respiran con la boca abierta y esto se irá acompañado de, pues eso, pacientes que roncan, que tienen ojeras. No todos los que tienen mordida abierta tienen esto que os acabo de decir, pero normalmente todos estos datos que os acabo de dar suelen ser datos que nos pueden chivar, aparte de que vosotros os lo veáis, que no mordéis bien, que tenéis una mordida abierta. ¿Qué pasa si ya eres adulto y resulta que ya no tienes crecimiento y no podemos corregir estos malos hábitos que ya tenéis vuestra mordida abierta? Bueno, pues en este caso tenemos que, por supuesto, realizar un buen ortodoncista un estudio en profundidad para ver si realmente el origen es esquelético o no. Normalmente cuando el origen es esquelético, la mayoría de las veces tenemos que recurrir a la cirugía ortognática, que bueno, como ya sabéis, necesita primero un periodo de preparación para la cirugía, luego la cirugía y luego otro poquito más con la ortodoncia. Pero en la mayoría de los casos, casi siempre, lo podemos corregir con ortodoncia en sí, ya sea con brackets estéticos, brackets metálicos, ortodoncia invisible, ortodoncia lingual y prácticamente siempre acompañado de los elásticos intraorales. Si queréis saber más sobre los elásticos intraorales, pinchad en este link que os lo explico muy bien. Un dato importante que tenéis que tener en cuenta es que cuando ya sois adultos, muchas veces corregimos las mordidas abiertas con ortodoncia en sí, sin necesidad de cirugía, pero os cuesta muchísimo reeducar vuestra lengua y a pesar de que habéis ido al logopeda y habéis hecho todo tipo de ejercicios, no lo podemos corregir. Entonces, en estos casos es muy importante la fase de la retención, es decir, una vez que ya se ha corregido la mordida abierta, como puede existir la posibilidad de que el paciente siga metiendo la lengua donde no tiene que meterla, eso suena un poco mal, ¿no? ¿O no? Bueno, por déjalo, ¿no? Vale. ¿Qué hacemos con la retención? Ponemos una rejilla lingual de retención. ¿Esto qué significa? Que en los aparatos que ponemos para dormir añadimos un pequeño hierrecito para que, sobre todo durante la noche, este paciente no meta la lengua y por lo tanto no recidive la mordida abierta. Bueno, espero que toda esta información os haya sido útil y sobre todo que os haya hecho reflexionar, que a lo mejor lo podéis tener o cualquier familiar para que vayáis corriendo a visitar al ortodoncista. Y si ya sabéis que si os gustan nuestros vídeos, pinchad en este link para seguir viendo más. Por supuestísimo, suscribiros a nuestro canal, dadle mucho amor y os mando un beso gigante. ¡Mua!